Te doy la bienvenida a Mente en Pausa, un espacio para respirar, reflexionar y regalarte un momento solo para ti. Yo soy Hannah Anda, psicóloga y creadora de My Healthy Mind Project, y estoy aquí para acompañarte en este viaje de salud mental y bienestar. Así que respira profundo, ponte cómoda y disfruta, porque este episodio ya va a comenzar. Este episodio lo vamos a comenzar con una pregunta. Si por un segundo nadie te estuviera viendo, si nadie fuera a opinar, a aplaudir, a juzgar, a decir absolutamente nada, ¿seguirías queriendo la vida que estás construyendo ahora mismo? Y a ver, esto no es una pregunta acerca de si odias tu vida, si eres infeliz en ella, para nada. Simplemente nos estamos cuestionando si estarías tomando exactamente las mismas decisiones que estás tomando en este momento. Te quiero preguntar si ese rumbo, si esa idea de éxito que luego tenemos, ¿realmente te pertenece a ti o fue algo que te instalaron en algún momento y no te habías dado cuenta de que lo habías estado siguiendo hasta este punto de tu vida? Algo que yo veo muchísimo en consulta es esta sensación de que vamos corriendo, caminando rapidísimo a alcanzar algo, una vida en este caso, que nunca nos cuestionamos si realmente queríamos. Y déjame aclararte algo antes de empezar a elaborar más en este episodio, porque sí creo que es importante aclararlo. Este no es un episodio de esos de renuncia a tu trabajo de 9 a 5, vete a viajar por el mundo, ve y explora lo que la vida tiene para ti. No, porque yo sé que eso sería no tomar en cuenta el contexto y al final tú y yo vivimos en este mundo que sería nuestro contexto. Y hay cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que cumplir, pero la pregunta va más hacia esas decisiones que tomas todos los días. ¿Las tomas porque realmente están alineadas con eso que quieres para ti o las tomas porque en algún momento te acostumbraste a pensar que eso es lo que debería de ser, que así es como deberías de actuar, que esto es lo que deberías de querer y que esto debería de ser lo que te tiene que gustar? Esto te lo digo porque es muy fácil caer en esta parte de ve y explora y encuentra lo que el mundo tiene para ti. Pero yo sé que muchos aquí no tenemos, no sé, un colchón de un año para irnos a viajar por el mundo. Yo sé que muchas personas en esta comunidad mantenemos, no sé, a nuestros papás, a nuestros hijos, a ciertas personas o tenemos ciertas responsabilidades económicas. Muchos también puede ser que tengan empleos que no les gustan mucho, pero que bueno, ponen comida sobre la mesa o te ayudan a sostener otras cosas que valoras y que quieres bastante. Y sobre todo porque estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica no es una realidad esto de sal y persigue tus sueños de la noche a la mañana. No es algo que de pronto podamos hacer, o al menos no que podamos hacer la mayoría. Eso es un privilegio que no todas las personas tenemos, entonces es importante alinearlo al contexto en el que estamos viviendo en este momento. Entonces, no, hoy no te hablo de soltar absolutamente todo, no te hablo de soltar tu trabajo, de soltar a tu familia, de soltar a tus responsabilidades. Hablo de soltar la exigencia prestada. Todas esas ideas que sigues siguiendo acerca de cómo debería de verse tu vida, que a lo mejor nunca te has cuestionado si realmente hacen sentido contigo o no. Y este episodio lo quise platicar contigo porque es algo que personalmente viví por muchísimo tiempo. Por mucho tiempo perseguí una idea de éxito, que sobre todo es el éxito que nos manejan en las películas, en la sociedad, en redes sociales, en lo que también en muchas universidades nos llenan en la cabeza que deberíamos de hacer, los puestos que deberíamos de ocupar y las cosas para las que estamos hechos. Y entonces me empecé a meter mucho en eso, en que la vida se debía de ver de cierta manera para que entonces yo pudiera considerarme a mí misma una persona exitosa. Sin embargo, esto se volvió tan pesado que llegó un punto en el que simplemente quería renunciar y huir. Pero una parte de mí no podía, tengo responsabilidades, y otra parte de mí creo que tampoco quería del todo. Entonces, lo que empecé a hacer es distinguir qué de mi propia vida realmente era mío de verdad y qué de alguna manera solo lo cargaba porque alguien más parecía que me lo había puesto dentro de mi mochila. Mi nombre es Hannah Anda, yo soy psicóloga y psicoterapeuta cognitiva, conductual y contextual, y hoy vamos a hablar de por qué seguimos persiguiendo una vida que muy probablemente nunca nos cuestionamos y que tal vez hasta cierto punto ya ni siquiera nos hace sentido. Y vamos a empezar por lo primero, ¿por qué perseguimos una vida que muy probablemente ni siquiera queríamos? Una de las teorías más sólidas sobre la motivación humana es la teoría de la autodeterminación. Y esta nos plantea que no todas las metas que nos planteamos se alimentan de la misma manera.
Existen metas que son intrínsecas: crecer, vincularte con lo que amas, contribuir al mundo. Y luego tenemos también las metas extrínsecas: el dinero, la imagen, el estatus y, claro que sí, una que perseguimos la mayoría de los seres humanos, la aprobación. Y lo que se ha demostrado una y otra vez es que perseguir nuestras metas intrínsecas nos acerca muchísimo más a nuestro bienestar, mientras que las que son extrínsecas nos aportan realmente muy poco a comparación de las intrínsecas. El problema de las extrínsecas es que son ese tipo de metas que cuando las alcanzas, sientes como que aún así algo te falta, como si hubiera un vacío. Ya tengo dinero, pero ¿eso qué significa? O ya por fin pude comprarme un auto, pero ¿eso qué significa? No hay algo más, no hay un valor agregado que conecte con mi propósito de vida, con la persona que soy o con lo que quiero ser. La teoría de la autodeterminación, al tener la palabra auto, también lo podríamos ir ligando un poquito al tema de la autonomía. Y podríamos pensar entonces que la teoría nos está invitando a buscarlo por nosotros mismos, que estamos hablando de independencia, pero no es así. Significa que tus metas, que tus deseos nacen de algo que tú genuinamente quieres, avalas y es importante para ti. Y esto es clave porque si tú te pones a ver todo el contenido que hay allá afuera acerca de acercarte a tus metas, nos hablan mucho de las metas que el mundo generalmente tiene. Entonces por eso luego creemos que nuestra meta debe de ser correr un maratón, o que nuestra meta debe de ser ir a Japón, o que nuestra meta debe de ser tener una caja de ahorros gigantesca o abrir nuestra propia cafetería, cuando no todos soñamos exactamente lo mismo. Además, la idea que actualmente circula acerca de cómo cuidarnos es bastante individualista y nos sugiere que cuidar de tu familia, cuidar, no sé, del planeta, de tu estabilidad o sostener a las personas que amas es como renunciar a ti. Estás dejando de ponerte atención a ti para sostener todo lo que te rodea y eso es falso. Si tú, por ejemplo, eliges proveer para tu familia porque amas a tu familia, esa no es una meta prestada, eso nace de tus propios valores. Cuidar de otros puede ser profundamente autónomo. El problema aquí es cargar con un guión que realmente nunca hiciste tuyo. Entonces nos estamos preguntando las cosas equivocadas. No tenemos por qué ir por la vida preguntándonos, ¿esto me ata o esto me libera? Porque van a haber cosas que nos aten y que no necesariamente eso signifique que nos hacen un mal. La pregunta es, ¿esto lo elegí yo o solamente lo estoy obedeciendo? Ahora, ¿de dónde salen las metas que sí son prestadas? En terapia, esto lo asociamos mucho con nuestras reglas, las ideas que tenemos acerca de cómo debemos de funcionar nosotros y cómo debe de funcionar el mundo también. Tu mente desde hace muchísimo tiempo fue absorbiendo distintas ideas acerca de cómo se debe de ver una buena vida, cómo se debe de ver una buena persona, cómo se debe de ver el éxito, entre otras cosas. Y surgen ideas como estudia algo serio, tal vez derecho, medicina, alguna ingeniería, o esta frase que también tenemos bastante de a esta edad ya deberías. A esta edad ya deberías de estar en una relación formal a punto de casarte, a esta edad ya deberías de tener hijos, a esta edad ya deberías de estar sacando un crédito para una casa, a esta edad ya no deberías de estar pagando renta, a esta edad 1.000.000 de cosas. Y esto nos va alineando a la parte de que si no llegamos a hacer esto, entonces fracasaste o estás haciendo algo mal. En la terapia de aceptación y compromiso hablamos de la fusión que tenemos con nuestras propias reglas. Y esto sucede cuando una regla te parece tan real que la obedeces sin siquiera cuestionarte si te hace sentido o no. Y entonces ahí es donde el pensamiento deja de ser un pensamiento y se convierte en un hecho, porque esto que yo he pensado toda mi vida lo convierto en una brújula para ir determinando cuáles van a ser mis acciones. Ahora, aquí el detalle está que muchas de estas reglas que tú traes no las escribiste tú, las escribió alguien más y para ese alguien más las escribió alguien más. Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo llevamos sin cuestionarnos eso que piensas hoy en día? Imagínate, tus papás crearon sus reglas con los miedos que habían dentro de su generación, con los miedos que tuvieron tus abuelos lo crearon con los miedos que tuvieron acerca de sus papás, o sea, los bisabuelos de tus papás. Entonces, somos una mezcla de las experiencias que han ido pasando con las personas cercanas a nosotros. Y a ver, claro, eso es lo que generalmente pasa. Nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros maestros nos van heredando un mapa que a esas personas les sirvió para sobrevivir en este mundo. El tema es que ese mapa
era para otro país, para otra tierra, para otro territorio, no necesariamente para el lugar en el que tú estás viviendo. Y 30 años después, tú pretendes caminar el mismo camino cuando el contexto, en tu caso, muy probablemente sea distinto. Algo que a mí siempre me gusta platicar mucho respecto a esto de cuestionarnos nuestras creencias es ¿qué será? Como una pequeña historia que creo que lo engloba muy bien. Y habla de un monje que precisamente, creo que ya se los conté en otro episodio, pero sé que luego hay gente nueva por aquí y me interesa que escuches esto. Entonces, es la historia de unos monjes que tenían un gatito, pero cada vez que se ponían a meditar, el gatito se ponía a maullar. Entonces, ya habían pasado tantas veces que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a encerrar al gatito y ya que terminemos de meditar, lo sacamos. Y así pasó el tiempo. Encerraban al gatito a la hora de meditar y entonces meditaban y luego lo sacaban. Pasó mucho tiempo. Cambiaron los monjes, falleció el gatito, hubo un nuevo gatito. Nunca nadie se cuestionó, más adelante, ya cuando no estaban los monjes que habían tenido la idea de encerrar al gatito, ¿por qué encerraban un gato cada vez que iban a meditar? Hasta que un día, uno de los monjes más jóvenes preguntó, oigan, ¿por qué seguimos encerrando a un gato cada vez que vamos a meditar? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra meditación? Y uno de los monjes más antiguos precisamente les contó la historia. Lo que sucede es que antes teníamos otro gato que cuando meditábamos maullaba y lo encerrábamos para que no interrumpiera la práctica. Y entonces le dice el monje joven, bueno, pero este gato no es el mismo, sí. Y le dice el monje, no, pero es precisamente esa la lección. A veces repetimos acciones, costumbres, hábitos de otras personas sin cuestionarnos si siguen siendo válidos en nuestra actualidad. Luego tuve una amiga también que me contó que algo muy similar le pasaba con su abuelita, porque tenían la costumbre de que cada vez que hacían espagueti, partían la pasta, lo sé, perdón si hay alguien italiano viéndolos por acá, partían la pasta y lo metían en la olla. Y ya, así lo hacían. Entonces, así creció viendo a su abuelita hacer así la pasta, a su mamá, sus tías, todo el mundo hacía así la pasta. Y un día le preguntó a su abuelita, oye, ¿por qué siempre partimos la pasta? Y dice, es que por muchos años tuve una olla que era muy pequeña, entonces partía la pasta para que cupiera toda. Entonces, a veces simplemente estamos repitiendo cosas porque es lo que hemos visto toda la vida sin cuestionarnos realmente si sigue siendo funcional o si a nosotros nos hace sentido. Ahora, hoy en día hay algo que esto lo potencializa un montón, las redes sociales. Hay un estudio, lo sé, vamos a comenzar con los estudios. Hay un estudio argentino, es la primera vez que lo hago, pero quiero hacerlo más seguido. Intentar buscar estudios, análisis, trabajos que tengan que ver con la población latinoamericana, porque creo que eso también nos puede brindar mucha información aterrizada a nuestro contexto. Entonces, este es Argentina. Es de Lupano Perugini y Castro Solano en el 2023, entonces es relativamente reciente y lo hacen con 420 adultos y encuentran que lo que más predice tu malestar, la ansiedad, el estrés, los síntomas incluso depresivos, no es solo cuánto tiempo pasas en redes, sino cuánto te comparas mientras estés en redes. Claro, hace muchísimo sentido. La comparación social fue el principal predictor de malestar. Y comprobaron que el uso pasivo, es decir, nomás estar viendo tu celular sin estar haciendo absolutamente nada más, solamente scrolleando y scrolleando, genera más malestar, sobre todo cuando la persona tiende a compararse con lo que se publica. Ahora, cosa bien importante es que en esta muestra el tiempo diario en redes sociales superó las 5 horas diarias. Tengo por ahí un episodio en donde precisamente todos comentábamos cuál era nuestro tiempo en pantalla, pero a ver, tiempo en pantalla puede ser checando también el correo o haciendo otras cosas, ¿no? En otras aplicaciones. Pero checando nuestro tiempo en redes sociales, imagínate cuánta información recibimos todos los días acerca de cómo se debería de ver nuestra propia vida. ¿Cuántas rutinas de la mañana vemos? ¿Cuántas rutinas de ejercicio perfectas para tener las pompis más redondas posibles existen allá afuera? Hay un montón de recetas para la perfección. Hay un montón de recetas acerca de cómo se debe de ver tu vida para que entonces sientas tranquilidad, alivio, paz, un millón de cosas. Y justamente una de las cosas con las que más nos comparamos es con esa gente que soltó todo y se fue a viajar, porque lo vemos como que esa gente renunció y esa gente se atrevió. Y nadie nos cuenta qué hay detrás de todas esas fotos. Muy probablemente un colchón económico, muchísimo tiempo de trabajo, muy probablemente también ansiedad, estrés, mucha organización.
Entonces, ¿qué pasa? Tú comparas la realidad que habitas en este momento con la mejor idea que te puedas hacer de lo que el otro está viviendo. Entonces, claro, si yo estoy aquí contando mis pesitos para poder pagar mi renta, estresada por el recibo de la luz, pensando en que el refri se está vaciando, y luego veo la foto de alguien que dice, ¿cómo pasar 3 días de ensueño en Tailandia? Digo, bueno, pues ¿qué estoy haciendo mal yo, que no he podido soltarlo todo e irme a Tailandia? Entonces, eso nos ha hecho pensar que tu vida normal, tu vida rutinaria no alcanza, cuando de hecho puede ser que tu vida rutinaria es una vida que puede tener mucho sentido, pero no has cuestionado qué parte de ella tiene sentido, qué tan presente estás dentro de ella y qué estás eligiendo que haya en ella. ¿Cuál es el costo de vivir persiguiendo un guión o una idea que es prestada, que te terminas desconectando de ti? Logras y logras y logras, pero no disfrutas porque claro, siempre hay algo mejor allá afuera. Y encima te da culpa quejarte porque lo tienes todo. ¿De qué te quejas? Y esa culpa te impide preguntarte si esto realmente lo quieres tú. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Quizá ya estamos identificando partes en nuestra vida que no elegimos del todo, ¿no? Tal vez, sí, lo mío no es salir a correr a las 5 de la mañana, o yo no me identifico aprendiendo algún tipo de instrumento, o yo no me identifico escuchando cierto tipo de música como los artistas que están ahorita de moda. Ahora, la siguiente parte es, si ya te diste cuenta de que eso realmente no va muy contigo, incluso pueden ser amistades, personas que te estén rodeando en este momento, entonces, ¿por qué es tan complicado soltarlas? Porque hay 3 fuerzas que te están empujando en contra. Número 1, el costo hundido. Esto yo ya te lo he platicado en otros episodios también. Entre más le hemos invertido a algo, tiempo, dinero, recursos de cualquier tipo, entonces creemos que en algún punto va a llegar esa recompensa por la que tanto hemos trabajado y que rendirnos ahora sería soltar todo el esfuerzo que ya llevo realizado. A veces no soltamos algo no por lo que vamos a ganar, sino por lo que ya llevo gastado dentro de esta situación. No suelto mi relación porque la persona sea increíble. No la suelto porque tengo mucho tiempo en ella y ya me desgasté mucho en ella y ya invertí mucho en que la relación funcione. O no suelto mi trabajo, aunque ya me di cuenta de que no me gusta y que sí puedo buscar otras oportunidades, porque tengo muchísimo tiempo construyendo una trayectoria en esta empresa. No sé, llevo 8 años estudiando medicina. No puedo cambiar ahora. Pero te voy a decir algo. El tiempo que ya invertiste no lo vas a recuperar quedándote. Solo le estás sumando más a una cuenta que ya no quieres pagar. Y a ver, soltar el costo hundido no siempre significa cambiar de carrera. A veces significa soltar la idea de que esa carrera te tiene que definir. No porque por tanto tiempo hayas estudiado medicina, entonces todo tu valor está puesto en ser médica, en ser médico. Soltar muchas veces es muchísimo más interno que externo. Segundo, ¿tú crees que esa vida eres tú? Cuando tú llevas años siendo la persona exitosa o la que se esfuerza o la que nunca falla o la que siempre está, esa vida deja de sentirse como algo que haces y se convierte en algo que eres. Y entonces soltarla, pues sí te deja cuestionándote, ¿qué voy a hacer si suelto esta imagen de mí que he sostenido por tanto tiempo? De ser la responsable, de ser la que siempre está para los demás, de ser la que siempre tiene todo súper limpio, de ser la que siempre tiene planes súper padres, de ser la que siempre planea los viajes. ¿Qué sería si suelto eso porque ya no me identifico porque es súper pesado y quiero ya no concentrarme tanto en los demás, por ejemplo, y empezar a voltearme un poquito a ver un poco más a mí? Hay una diferencia muy grande entre el yo concepto, la historia que luego nos contamos acerca de quiénes somos, y el yo observador. Esa parte tuya que ha visto todas las transiciones por las que has pasado a lo largo de tu vida. Entonces, tú no eres tu puesto, tú no eres tus logros, pero sí eres quien observa todo eso, todo lo que pasa en tu vida. Y es por eso que sí puedes soltar un rol sin perderte a ti. Y la tercera, el miedo a decepcionar o a decepcionarnos. En nuestra cultura no vamos a negar que el vínculo con la familia es fuerte. Y esto no quiere decir que siempre te lleves increíble con ellos, pero sí quiere decir que la familia suele tener una voz muy poderosa. Entonces, soltar una expectativa que tus amigos, que la sociedad, que tu jefe, que tu familia puso sobre ti es pesado.
Nuestro cerebro desde siempre le teme al rechazo de lo que vamos a llamar nuestra tribu. Y eso es porque, pues, a ver, hace miles de años quedarte sola, solo, pues sí significaba una mucho mayor posibilidad de morir. Por eso, decepcionar a los tuyos luego se siente como si fuera un peligro físico. Y a ver, con esto no quiero decir que dejes de tomar en cuenta las opiniones de los demás o de tu familia, de tu jefe, de tus amigos o incluso de tu pareja. La cosa es que puedas, claro, honrar a los tuyos, pero desde tu propia elección. Y esto se siente súper diferente a obedecer un guión solamente por no querer decepcionarles. Lo primero es amor, o sea, entiendo que buscas lo mejor para mí, entiendo que tienes ideas acerca de lo que mejor funcionaría de acuerdo a tu guión, tu historia y muy probablemente lo que a ti te ha funcionado. Pero esta es mi historia y aunque eres parte de ella, aunque te escucho, aunque ciertas cosas incluso de las que me dices tienen sentido, hay otras cosas que yo prefiero escribir. Y eso también es amor, porque eso en tu opinión cuenta, pero también la mía. Como siempre les digo con el tema del amor propio, el amor propio no es yo primero y tú pues, a ver cómo le haces. No, el amor propio es tú cuentas y yo también. Aquí es lo mismo, tu opinión cuenta, pero la mía también. Y a ver, cambiar. Tomar decisiones más alineadas a ti también implica un duelo, porque esto quiere decir que vas a tomar decisiones distintas y esto quiere decir que hay una parte de lo que pensabas que ibas a hacer que va a ser diferente, no porque sea malo, no porque ya no vas a hacer nada de lo que querías hacer, no se trata de eso, pero sí nos asoma con esta mirada de ahora voy a hacer algo mucho más alineado a lo que quiero para mí, que también da miedito, pero implica soltar una idea que tuve de lo que tengo que llegar a hacer para entonces sentirme segura en mi propia vida. Entonces, aquí te van 3 herramientas para soltar una vida que estamos persiguiendo y corriendo, pero que tal vez ni siquiera queremos del todo. Número 1, la brújula de valores, una que utilizo en terapia como no tienes una idea. Quiero que separes tus valores propios de los prestados. Hay valores que decimos, bueno, pues supongo que esto es lo que tengo que querer porque pues, supongo que ser una persona responsable está cool y ser una persona ambiciosa también está cool y ser una persona exitosa también. Entonces como que vamos haciendo nuestra lista de acuerdo a lo que creemos que el otro desea para nosotros. Pero si solamente los valores dependieran de ti, ¿tú qué quisieras para tu propia vida? A lo mejor calma, a lo mejor presencia, a lo mejor transparencia, honestidad, respeto, empatía. ¿Cómo se verían realmente esos valores? Esto es porque primero necesitamos tener claro qué es lo que te importa. En terapia, aceptación y compromiso, los valores no son metas, porque luego siento que se puede confundir. Las metas son algo que cumples y pues se acabó, ya lo cumplí. Y los valores son direccionales, son formas en las que podemos ir atravesando la vida. Y pues por eso son cosas que realmente nunca terminan. Por ejemplo, quiero crear, siempre voy a poder crear. Quiero cuidar de los míos, entonces eso pues también nunca va a acabar. Quiero aprender, quiero ser curiosa, quiero construir lo que sea, todo eso nunca acaba, entonces esos son tus valores. Y entonces te vas a imaginar que tienes, no sé, 85, 90, 95 años, hacia el final de tu vida y estás en un espacio de reflexión y miras hacia atrás y te preguntas, ¿qué me hubiera gustado dentro de mi contexto y de la vida que tuve haber priorizado? Y te vas a poner a escribir absolutamente todo lo que salga. Haber estado para mi familia, haberme comunicado más con mis hijos, decir más veces te amo, ver más a mis amigos, preguntarle más a mis amigos cómo están. Y ahí te vas a dar cuenta de cuáles son tus valores. No sé, si por alguna razón aparece ser nómada digital, no sé. ¿Es un ejemplo? Ahí nos cuestionamos qué es ser nómada digital. Quiero ver el mundo, quiero libertad. Ahí vamos a ir encontrando valores. ¿Qué es importante para ti experimentar un poco más? Y algo que te puede ayudar mucho a distinguir si ese valor es completamente tuyo o si lo estás tomando de alguien más es preguntarte. Si nadie se enterara de que estás viviendo tu vida de esta manera, ¿aún así lo querrías? Si la respuesta es sí, entonces este valor es tuyo. Si la respuesta es no, o sea, si quisiera que los demás vieran y lo validaran y entonces me dijeran que voy bien, lo más probable es que sea prestado y no tanto, y no haga tanto sentido contigo.
La herramienta número 2 es la difusión de los deberías. Tú y yo ya hemos platicado de la difusión cognitiva bastantes veces, pero te la vuelvo a explicar. La difusión cognitiva es lo contrario a la fusión cognitiva de la que hablábamos al inicio del episodio, en donde decimos cosa que pienso, cosa que es realidad y entonces actúo conforme a lo que pienso. En la difusión cognitiva nos recordamos que podemos pensar un sinnúmero de cosas, pero que no necesariamente tengo que actuar a través de ellas. Los pensamientos se pueden quedar en ser pensamientos, sin necesidad de que se conviertan en una acción o en una realidad en mi propia vida. Entonces, la intención es crear espacio entre tu persona y tus pensamientos. Y en este caso sería empezar a ver tus debería, o sea, la forma en la que tú empezaste a ver que la vida debería de ser, debería de tener un posgrado, debería de tener un doctorado, debería de vivir en tal lugar, debería de X cosa, como un pensamiento. Y entonces esto nos ayuda a explicarnos, a ver, tiene sentido que lo piense porque por mucho tiempo fueron las ideas que manejé, pero esto no me obliga a seguirlo como si fuera un guión o una instrucción. Y la idea es que, no sé, cuando aparezca el pensamiento de a esta edad ya debería de tener esto, le puedas añadir la frase de estoy teniendo el pensamiento de que a esta edad debería de tener esto. Entonces, esa es la primera parte, porque ahí vamos a crear este espacio. No es lo que debe de ser, es lo que pienso que debe de ser, que es muy diferente. Y después de eso te lo puedes explicar. Claro, lo pienso porque siempre se ha manejado así en mi entorno. Claro, lo pienso porque por mucho tiempo creí que esa era una manera de sentirme segura, porque si yo alcanzaba un posgrado, entonces tal vez era importante y entonces me darían trabajos que sustenten mi parte financiera. No sé, ¿qué has aprendido o qué valor le pusiste a esos deberías? Y me encantaría que te preguntaras también de quién es esa voz. Ese debería, ¿de dónde lo sacaste? Es porque en mi familia todos han sido maestros, es porque en mi familia todos han sido médicos o abogados, o en mi familia a todos les ha dado muchísimo miedo no tener dinero, entonces han priorizado cualquier cosa que sea trabajo y cualquier cosa que sea conexión, como que les saca mucho de onda porque dicen, deberías de enfocarte en lo importante, trabajar, construir, producir, entonces tenemos que separarlo. Esto no es mi voz, o al menos no quiero que lo sea. Esta es la voz de alguien más y no tiene que ser mi propia verdad. Y la tercera herramienta es el experimento mínimo viable. Muchas veces vemos videos como este y decimos, ok, voy a cambiar mi vida, la voy a cambiar en este momento. Mañana lo voy a transformar y aguas con eso, porque entonces estamos actuando desde el impulso y no desde nuestros valores y desde lo que realmente es importante para ti. No es renuncia y persíguete, no es la idea. Busca acciones pequeñitas que puedas empezar a implementar en tu día a día que se alineen más con la vida que quieres vivir. Si tu valor es crear y llevas años sin crear, entonces la actividad que te toca no es dejar tu trabajo, es a lo mejor empezar a dibujar los domingos, es ver documentales de artistas creando, es meterte a una clase de cerámica, que incluso eso yo creo que ya está más elevado, pero es una actividad chiquita que puedas empezar a implementar en tu vida que te haga sentir que estás viviendo una vida más alineada a lo que realmente quieres y es importante para ti. Y esto lo vas a hacer mientras el resto de tu vida sigue igual. No vamos a renunciar al banco, no vamos a renunciar a la empresa, no vamos a renunciar a nada. Vamos a quedarnos, pero al mismo tiempo que construimos una vida que se sienta más alineada. Porque entonces tu centro no va a ser tu trabajo de 9 a 5. Tu centro vas a ser tú y las otras cosas que puedes construir. Si al hacer esto tú descubres, Hannah, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero hacer un cambio grande, yo sí quiero renunciar, solamente te voy a pedir que no lo hagas en soledad o que lo hagas con todas las emociones a flor de piel. Un cambio digno que te considere a ti, claro que se planea, que se organiza, que te considera. Estas herramientas son para que tú te veas con más claridad dentro de lo que hoy te rodea y no como para abandonarte, ponerte en una posición riesgosa económica o poner en una posición riesgosa a las personas que dependen de ti. Soltar la vida que creías que querías casi nunca implica irte, sino al contrario. Casi siempre significa volver a tu voz, volver a lo que te apasiona, volver a lo que te hace sentido, volver a tus valores. Y a veces al hacer este trabajo te das cuenta de que no tenías que hacer un cambio tan gigantesco, sino empezar a voltearte a ver un poquito más, con más compasión, con más respeto y con más cariño sobre todo. Hoy no
no necesitas tener dinero, no necesitas renunciar a nada, necesitas empezar a vivir más cerquita de ti, de la parte auténtica de ti, de lo que te hace sentido a ti. Y eso puede empezar por cambios chiquititos todos los días. Este tema también lo quiero muchísimo porque es lo que estamos trabajando en Plenamente Junio. Te voy a dejar por acá todas las actividades que estamos teniendo este mes que súper se alinean con esto que estamos platicando el día de hoy en nuestro episodio. Plenamente Junio, recuerda que es una de las maneras más accesibles que hay para cuidar tu salud mental. Es una membresía en donde tienes un webinar donde estamos por ahí platicando de distintos temas, cada mes es distinto. Tenemos también una noche de meditación, tenemos 2 guías digitales, es decir, 2 cuadernillos de trabajo también de temas distintos, un club de lectura y un grupo de WhatsApp en donde platicamos y nos apoyamos. A mí me fascina porque siempre te lo digo, creo que es mucho más llevadero sanar y afrontar la vida que todos estamos viviendo por primera vez en comunidad. Entonces, el espacio de Plenamente justamente nos invita a eso, a seguir creciendo, conociéndonos, sanando y atravesando la vida, pero en comunidad y en un espacio seguro. Este mes tenemos una guía que se llama La vida que creí que tenía que tener, en donde nos lo vamos a cuestionar muchísimo más a fondo. Esto digamos que es como una introducción. El webinar me encanta, se llama ¿Voy tarde o estoy midiendo mi vida con reglas que no elegí? Esto es porque luego nos comparamos mucho con cómo vamos cuando ni siquiera sabemos si la varita con la que nos estamos midiendo realmente es nuestra. La guía Cambiar de plan también puede ser avanzar para que sepas que si en algún momento quieres cambiar de rumbo en lo que sea en tu vida, una relación, un trabajo, una carrera, lo que sea, eso implica también avance y crecimiento porque estás siendo mucho más consciente de ti. Y la noche de meditación se llama Volver a mí, que creo que es un espacio precioso. Siempre les digo que tener una noche de meditación al mes, aunque sea, ayuda mucho a voltearnos a ver. Es un espacio en donde desaceleramos y es súper importante, sobre todo en este mundo en el que vivimos, en el que todo se mueve tan rápido. Entonces, si quieres ser parte de nuestro grupo de Plenamente Junio, te voy a dejar aquí abajito en la descripción el link en el que puedes registrarte. Y recuerda que cada uno de nuestros episodios viene con una actividad que lo complementa para que puedas trabajarlo con mayor profundidad. Para obtener la actividad solamente tienes que darle like a este video, suscribirte al canal y registrarte en www.myhealthymindproject.com. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta este punto del video. Gracias por ver el contenido, gracias por valorarlo, gracias por comentar también. Últimamente estamos muy puestas contestando los comentarios. Hazme saber qué tipo de contenido quisieras ver por acá. Estamos leyendo todo. Y nada, te mando un abrazo con muchísimo cariño y te veo el domingo con un nuevo episodio de En Terapia Con y el próximo martes con un nuevo episodio de Mente en Pausa. ¡Adiós! Gracias por poner tu mente en pausa conmigo. Si quieres seguir explorando más sobre salud mental y autocuidado, visita myhealthymindproject.com, donde encontrarás guías y la membresía Plenamente para seguir acompañándote en este proceso. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.